El primer tema oficial de la dinámica se llama movimiento rectilíneo. ¿Qué significa? Que el objeto se va a mover en un solo eje, no necesariamente horizontal, no necesariamente vertical, no necesariamente el otro horizontal, puede estar inclinado ese eje y el objeto, que está constituido de masa y de materia, se va a mover en ese eje. Entonces, solo se puede desplazar sobre ese eje. Hoy lo voy a hacer con mi marcador. Tenemos que asignar un origen, que ya vimos que este origen para el experimento que vamos a hacer debe de ser fijo, que en realidad ya dijimos que no existe lo fijo en el universo, pero para lo que vamos a hacer sí es fijo. Como nuestro experimento es muy chiquito a nivel micro comparado con el universo, podemos suponer que este punto es fijo. Entonces mi marcador rojo se va a mover sobre el eje longitudinal, donde vamos a medir una longitud que puede ser en metros, puede ser en centímetros, puede ser en unidades del sistema inglés, que puede ser la yarda, la milla, la pulgada. Vamos a medir esa longitud. Ya vimos que tal vez en otra parte del universo le llamen de otra forma a la longitud, pero hoy aquí en el planeta Tierra le llamamos longitud. Y la medimos y hay diferentes sistemas para medir la longitud. Puede ser el sistema internacional, cuya unidad patrón es el metro. La palabra centi significa entre 100. La yarda, la milla no tienen una unidad base, ni tampoco la pulgada. De hecho, la pulgada vino del pulgar, del dedo pulgar. Esto más o menos es lo que mide una pulgada. Dependía del tipo de mano que fuera. Bueno, para no hacerlo independiente, para no hacerlo dependiente de la persona, se estableció la equivalencia. Bueno, entonces hoy el tema es movimiento rectilíneo. El objeto solo se va a mover en una línea recta y vamos a definir posición. Posición es la distancia que existe en la ubicación del objeto, que dijimos que va a ser mi marcador rojo. Vamos a suponer que está en la posición A. Es la distancia que existe desde el origen hasta donde esté el objeto. Lo vamos a referenciar con una X para decir que es una distancia cualquiera. Entonces, la distancia medida desde el origen, que es fijo, hasta donde está el objeto, se va a llamar posición. Y hoy, en movimiento rectilíneo, queda perfectamente definida con una longitud. Vamos a suponer que son 3 kilómetros. 3 kilómetros. ¿Qué tan lejos está el objeto del origen? Está a 3.7 kilómetros. Entonces, la posición responde a la pregunta: ¿qué tan lejos está el móvil o la masa móvil del origen? Pues está a 3.7 kilómetros del origen, y generalmente, que es meramente ya de costumbre, el lado derecho del origen es el positivo y el lado izquierdo del origen el negativo. No necesariamente cuando veamos caída libre y tiro parabólico lo podemos suponer al revés. Podemos suponer que hacia arriba sea negativo en caída libre y hacia abajo que sea positivo. Es netamente una interpretación. El signo es netamente una interpretación. Ahora, con lo de la pandemia, cuando empezó la pandemia, se dijo que el petróleo llegó a -2 $2 el barril, vamos a suponer, a -$2 el barril.
no significaba que te pagaban por llevarte el barril de petróleo, que iba yo y me daban el barril y todavía me pagaban dinero. ¿Por qué llegó a menos? ¿Por qué el signo menos del petróleo? Llegó al signo menos porque los barcos que transportaban estaban varados, los almacenes estaban llenos y los barcos varados y no tenían en dónde descargar. Todo ese barco varado produce gastos y entonces generaba un precio negativo. Entonces aquí pasa lo mismo. El signo negativo es netamente una interpretación que se le da. Bueno, tenemos la costumbre de que a la derecha sean positivos y a la izquierda negativos. Entonces, ¿qué tan lejos está? A esta distancia, a esta longitud que se mide en línea recta, porque estamos en movimiento rectilíneo, se le llama la posición. La posición que tiene respecto al origen, Entonces, aquí está mi origen, ¿qué tan lejos está? 3.7. Después se desplaza acá el objeto y tiene una posición 2. Se desplaza acá, tiene una posición 1 y se desplaza acá y tiene una posición 0. ¿Qué tan lejos está el móvil del origen cuando está aquí? 0. Quiere decir que está en el origen. Si después de ahí se desplazara acá, ahora está menos 1, ahora está menos 2, ahora está a menos 3. Bueno, entonces esa es la definición de posición. Vamos a la segunda definición, velocidad. Y la velocidad la vamos a partir en dos. La vamos a partir en velocidad promedio y velocidad instantánea. Velocidad promedio y velocidad instantánea. La velocidad promedio la voy a definir ahorita mediante un ejemplo. Vamos a suponer que el objeto está aquí, y para eso, para que el objeto esté en este punto, que dijimos que era 3.7, está en la posición 3.7 cuando el tiempo vale 1 segundo. Generalmente en la dinámica, cuando hablamos de unidades, ya vimos que para medir la longitud existen todas estas, pero para medir el tiempo, generalmente el segundo. Solo el segundo se utiliza, el minuto, la hora, pero el más utilizado es el segundo. Ese sistema es invariable, no hay variación entre el sistema internacional y el sistema inglés. Se utilizan las mismas unidades para medir el tiempo. Bueno, entonces aquí está la posición, cuando la posición es 3.7 cuando ha pasado 1 segundo. Podemos considerar que en el origen, que también nada más va a ser representativo, cuando x vale 0, el tiempo vale 0. ¿Qué significa? Que el móvil, que hoy es mi marcador rojo, que el móvil está en la posición 0, es decir, está en el origen, cuando el tiempo vale 0. Me traigo un cronómetro y lo pongo a circular, lo pongo en movimiento y digo, a la de 3 va a empezar a contar el tiempo. 1, 2, 3, corre el tiempo. Mi objeto se desplazó del origen a la posición A. Y para ello consumió un tiempo. Vamos a suponer que consumió 1 segundo. Entonces, a la posición 3.7 le corresponde 1 segundo. ¿Qué quiere decir? Que hizo el viaje de aquí para acá en un tiempo de 1 segundo. Vamos a suponer que después de estar ahí, el objeto viene hasta acá. El objeto, un tiempo 3, en el tiempo 3 tiene una posición de menos 2. Tiene una posición de menos 2. ¿Qué significa? Que le llevó a mi móvil moverse de aquí
hasta acá le llevó 2 segundos. La diferencia de este menos este. Este llegó acá como la diferencia de 1 menos 0. Entonces es la diferencia de los tiempos lo que me da el lapso de tiempo en el que se movió. Se movió de aquí para acá y le consumió 2 segundos. ¿Qué distancia viajó? Acá es 3.7. 3.7 habría estado hasta acá, 4.7 y 5.7. Entonces, la velocidad promedio será 3.7 kilómetros, dijimos, en 2 segundos, en la diferencia 3 menos 1. ¿Qué quiere decir? Aquí es, 5.7, 3.7, 4.7, 5.7 kilómetros en 2 segundos. ¿Qué significa? Que solo es una velocidad promedio. Le llevó a pasar de aquí hasta acá 2 segundos. 3 menos 1. ¿Y qué distancia viajó? 3.7, 4.7, 5.7. Y solo es una velocidad promedio. Vamos a verlo con el primero. Cuando el tiempo vale 0, la posición es 0. El móvil está aquí. Arranca de cero y le cuesta ir adquiriendo velocidad. Le cuesta ir adquiriendo velocidad por la masa que tiene. Ahorita no lo vamos a ver de manera representativa. Vamos a suponer que estamos en un semáforo y que tenemos 2 autos. En este caso sería un tráiler y un bochito. Ahí están los dos en el arranque y cambia el semáforo de rojo a verde. El bochito se acelerará más rápido, es decir, cambiará, adquirirá más velocidad en menos tiempo que el tráiler. Entonces aquí con mi marcador va a pasar algo parecido. Va corriendo, empieza en 0, lo hace rápido y para regresar se va a detener un poquito para regresar, como si fuera un corredor que va corriendo hacia la derecha y ahora decide ir a la izquierda. No puede hacer ese cambio tan rápido. Bueno, entonces, esta solo es una velocidad promedio, donde toma solo 2 puntos del recorrido. Toma este punto, lo analiza en el tiempo, toma este punto y lo analiza en el tiempo y saca una velocidad promedio. Entonces, vamos a definir a la velocidad promedio como la diferencia de posición entre la diferencia de tiempo. Aquí tiene una posición, cambió su posición, eso significa la diferencia es la resta, es restar las posiciones. Esta posición menos esta y nos da toda esta posición. ¿Qué tanto cambió de posición? Y lo mismo en el tiempo. Este tiempo menos este tiempo es la diferencia. Diferencia de posición entre diferencia de tiempo. Vean, si yo hago la resta de 3.7, que sería en el numerador, 3.7, posición inicial menos posición final, y tendría yo eso, más bien al revés, posición final, menos 2, posición final, menos 2, menos 1, menos 2, menos posición inicial, menos posición inicial, que es 3.7, entre tiempo final 3, menos tiempo inicial 1, y me queda negativa, menos 5.7 entre 2, que era lo que tenía yo acá. ¿Por qué negativa? Porque significa que la partícula corrió hacia acá.
Entonces la podemos definir como la diferencia de posición o posición, bueno, voy a poner con X como en matemáticas, X final menos X inicial, entre tiempo final menos tiempo inicial. Esa se llama la velocidad promedio, porque solo promedio dos puntos del recorrido, este punto y este punto, y le saco un promedio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese lo voy haciendo más corto en el tiempo? Ya vimos que pasar de aquí a acá le tomó 2 segundos. Pasar de aquí a pasar acá le tomará menos de 2 segundos. Pasar de aquí a pasar acá le tomará mucho menos de 2 segundos. Pasar de aquí para pasar acá le tomará mucho menos de 2 segundos. Y pasar de aquí para pasar acá le tomará menos de 2 segundos. Ahí lo voy a hacer para que se vea en la cámara, pero lo tenemos que hacer infinitesimalmente pequeño, o sea, infinitamente pequeño. Entonces, esta posición con respecto a esta, sigue habiendo una diferencia de posiciones. De este punto a este punto hay una diferencia de posiciones. Y también hay un tiempo final y un tiempo inicial. Si yo sacara el promedio ahora en si yo sacara el promedio entre este punto y este punto, vamos a suponer que está a la mitad, esa velocidad promedio. Y si yo lo vuelvo a hacer, a obtener el promedio de esta y vamos a suponer que a la mitad. Y si yo vuelvo a obtener el promedio y cada vez la acorralo más, la distancia, la diferencia de posiciones se hace tan pequeña en un intervalo de tiempo tan pequeño que puedo escribir esto. La velocidad instantánea será la diferencia de posición entre la diferencia de tiempo cuando la diferencia de tiempo tiende a ser 0. ¿Qué significa eso en palabras de nosotros, en el lenguaje de ingenieros? ¿Qué significa? Que esta partícula con esta van a estar muy cerca en el tiempo, de tal forma que el tiempo que hay acá al tiempo que hay acá tienda a ser 0 y queden muy pequeñas las diferencias del espacio, de la longitud, que hoy nada más estamos viendo una de longitud, una del espacio llamada longitud. Entonces el tiempo de acá que tienda a ser 0, que la diferencia de tiempos tienda a ser 0, y eso nos lleva a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Es la definición de la derivada. Cuando el denominador tiende a ser 0, entonces es la derivada. Y la velocidad instantánea será entonces la derivada de la posición con respecto al tiempo, que la podemos decir en palabras, para no decirla en términos de derivada, la podemos decir así: la diferencia de posición, ¿qué tan lejana está la posición en un instante y en el otro? En el instante A está aquí y en el instante B. Yo quiero que haya pasado de A a B en un tiempo demasiado pequeño, que haya hecho el recorrido muy rápido, y entonces podré encontrar la velocidad promedio a la hora que hago esto, que el tiempo tienda a ser 0, la velocidad promedio tiende a ser la velocidad instantánea. Estoy acorralando a la velocidad promedio. La velocidad promedio entre estos dos puntos está a la mitad. Es muy general este concepto. La velocidad promedio ahora entre estos dos puntos está a la mitad. La velocidad promedio entre estos dos puntos está a la mitad. La velocidad promedio entre estos dos puntos está a la mitad. Y si hago muy pequeña esa diferencia,
la velocidad promedio la puedo llamar la velocidad instantánea, cuando el tiempo tiende a ser cero. Ya la acorralé tanto a la velocidad promedio que la velocidad promedio la puedo considerar una velocidad instantánea. Ese es el concepto. Ya vimos por qué cuando el tiempo tiende a ser cero, este concepto toma la forma de la derivada, del concepto de derivada, y entonces la velocidad instantánea será la derivada de la posición. Acuérdense que esta es la posición, la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y estamos haciendo la unión posición-tiempo, un cambio de posición para que la partícula cambiara de posición, consumió tiempo, y a esa relación, a esa división, a esa relación se le llama en física, tiene un nombre específico y se llama velocidad. Es el cambio de posición que sufre una partícula compuesta de materia, que sufre una partícula en un lapso de tiempo. Si yo hago esa relación, que es la división, posición, ¿qué tanto cambió? Por eso es la diferencia. ¿Qué tanto cambió su posición y qué tiempo, qué diferencia de tiempo le llevó a hacer ese cambio de posición? En la física se le llama velocidad. Velocidad promedio, solo tomo dos puntos muy lejanos y le hago un promedio, más o menos en medio, más o menos en medio. Velocidad instantánea, acorralo la velocidad promedio de tal forma que quede tan acorralada que la velocidad promedio en dos puntos sea tan parecida que la pueda yo considerar la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea tomó la forma, la definición tomó la forma y la definición de la derivada. Entonces llevamos dos conceptos, posición y velocidad. No.